Mm, Bueno, creo que ya le apretó todo. A ver si me confirma si se puede ver la presentación. Sí se ve. Sí, se ve. Ok. Bueno, recuerden que cuando estábamos en los periodos anteriores con, desde Manuel Ávila Camacho hasta Díaz Ordaz, el tema de la economía en México había estado en crecimiento, y no nada más en el tema económico. En los otros periodos, Manuel Ávila Camacho hasta Ruiz Cortines, pues también en otras áreas, y con López Mateos hasta el tema de la cultura, ¿no? Creció muchísimo. Ya les habíamos mencionado que se inauguraron más museos, me parece que en ese periodo, que en cualquier otro, y que difícilmente llegarán a inaugurarse más museos en un sexenio como fue con López Mateos. Pero no nada más eso, en los años 60 también se inauguraron varios teatros, eh, muchas exposiciones, hubo un gran crecimiento en el tema cultural. Bueno, entonces el siguiente presidente lo que tenía que hacer, o el siguiente candidato del PRI, lo que tenía que hacer pues era decir que íbamos a mejorar todavía más, ¿no? Pero en este caso, con López Mateos, digo, con López Mateos, con López Portillo, perdón, resulta que él, cuando es el candidato del PRI, tiene la complejidad de decir que algo tenemos que hacer, pero para cambiar, porque estamos ante una crisis. Y eh, pues no habíamos pasado por ello desde hace muchos años. Así que, ¿cómo retomar esta situación de que el país le fue mal cuando habíamos visto todo el milagro mexicano? Así que lo que se pretendió hacer es que durante su campaña anduvo recorriendo todo el país, y tratando de, pues, motivar para el voto. Pero lo interesante de López Mateos fue que hizo algo que no era tan común. Todavía hasta este entonces, y todavía para algunos, el presidente es como una especie de ser supremo, y de hecho, cuando lo veían pasar en los autos convertibles, cuando había desfiles, pues era como que, ay, alcancé a ver al presidente como si fuera un rockstar, ¿no? Algo así. Pero no nada más como una especie de superestrella, sino también como de alguien que está encima de nosotros, ¿no? Como si él tuviera poderes o cosas así, ¿no? Alguien que nosotros como pueblo éramos sus súbditos absolutos, ¿no? Así que lo que hizo durante su campaña fue que, ante la crisis en la que nos encontrábamos, propuso un lema de campaña interesante. Hagan de cuenta que estuviéramos en esta clase, y de repente, como profesores, tenemos que dejarlos, y llega un nuevo profesor. Llega este nuevo profesor, caso hipotético, en el que eh, viéramos sus exámenes, viéramos sus tareas, y resulta que van mal, que no tienen asistencias, que sus tareas están mal hechas, que en sus exámenes les ha ido mal. Y lo que se pretende es que al final del semestre, pues se recuperen y que salgan bien, con un buen nivel de conocimientos y con una buena calificación. Si lo pensamos de esa manera, ¿quién tendría que esforzarse para lograr ese objetivo? Bueno, pues lo primero diríamos, bueno, pues ustedes como alumnos, ¿no? Pero quizá también uno como profesor tendrá que quizá dar más asesorías, especializarse en más temas, regresar a dar los anteriores para volver a sembrar las bases de lo que es el temario. Pero quizá tendremos que hacer más cosas, ¿no? Quizá necesitaríamos apoyo de la escuela, que les den mejores condiciones para conectarse a internet, o quizá también en su casa, ¿no? Que les den los recursos para poder estudiar, cosas así. Si quisiéramos lograr el objetivo que les planteé, tendríamos que hacer un trabajo que no fuera solo de uno, que fuera un conjunto. Y es como López Portillo lanza este lema de campaña en el que dice: la solución somos todos. Así que para ustedes en la actualidad, pues dicen, pues sí, suena lógico,
Pero sí fue interesante porque recuerden que era el señor don presidente y por lo tanto el ser supremo. Y que él pida que entre todos ayudemos al país a sacarlo adelante, pues fue algo que no se había dado. Bueno, en la administración pública, lo que pasa es que José López Portillo, antes de ser presidente, de hecho, cuando terminó su carrera, él también estudió Derecho. Cuando terminó su carrera, se dedicó a trabajar en el tema así de la abogacía. Y después de un tiempo, le empezó a ir mal y fue que recurrió a su amigo de la infancia, que ya estaba teniendo cargos públicos muy importantes, que era Luis Echeverría. Así que gracias a eso fue que le consiguió algunos puestos no tan importantes, hasta que ya cuando eh, Luis Echeverría estaba en un punto muy alto, que era ya presidente, fue que le dio la dirección de la Comisión Federal de Electricidad, o sea, sin experiencia, o sea, un abogado dirigiéndola, o sea, suena extraño, ¿no? Dirigiendo el tema eléctrico del país, pero bueno, pues ser amigo del presidente le permitió esas cosas. Y luego, el otro punto que ya hemos visto, que le cedió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a final de cuentas Luis Echeverría tomara el control de esa institución, porque recuerden que él lanzaba proyectos que pues no eran respaldados por la gente que sabía de economía, porque sabía que se podrían ir a crisis, y por eso nombró a su amigo para que no lo interfiriera y él tomara las decisiones, Luis Echeverría, y que al final sí pasó lo que el antiguo secretario de Hacienda había previsto, que nos fuéramos a crisis, y así fue. ¿Quiénes lo postularon? ¿Quiénes postularon a José López Portillo? Otra vez los tres de siempre, el PRI como la base y los otros dos partidos que ya hemos platicado que les decían los partidos paraestatales, el PAR, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y el PPS, el Partido Popular Socialista. El mismo caso que ya habíamos visto en los otros periodos, pues se vuelve a dar, con toda la maquinaria de este sistema político que se había manejado. Dicen que, recuerden que Luis Echeverría había ganado las elecciones, pero con menos del 90%, a diferencia de los otros que habían arrasado. Bueno, con Luis Echeverría había bajado un poco. Igual se había dicho que hubo fraudes electorales, que habían anomalías, que el gobierno había dado dinero para las campañas y cosas así. Bueno, todo eso, pues resulta que en este caso no se hizo tan del todo, pero fue curioso porque José López Portillo no ganó con el 80 ni con el 90, sino ganó con el 100% de los votos. ¿Por qué? Porque no hubo oposición. Los otros partidos que existían en aquel entonces, o sea, los fuertes, digamos que eran cuatro: el PRI, el PAN, Partido Acción Nacional, que sigue vigente, el PAR y el PPS. El PAR y el PPS postularon a José López Portillo también, el PRI también. Entonces, la única oposición que existía era el PAN. Sin embargo, el PAN no presentó ninguna candidatura, ya que tuvo problemas internos y no alcanzó como para poder lanzar una campaña, y al no tener oposición, entonces, pues no hubo otro candidato. Entonces, el único candidato fue José López Portillo, y por eso es que gana con el 100% de las elecciones. Hubo, aquí voy a poner como una especie de asterisco para que ustedes lo tengan presente. Sí hubo otro candidato, Roberto Campa, que tuvo, pues hay un porcentaje, ¿no? De los votos. Sin embargo, el problema para Roberto Campa es que su partido no tenía un registro oficial. No existía lo de ahora, que son las candidaturas independientes. Aquí tienes que estar afiliado a un partido. Y el partido tenía que estar avalado
por las instituciones electorales. Por lo tanto, como el partido de Roberto Campa no estaba registrado, entonces todos los votos que tuvo él, pues no contaron, o sea, contaron como estadística, pero no para el resultado de las elecciones. Así que por eso es que José López Portillo se fue solo y ganó con el 100%. También les comento que lo lógico que uno pensaría es, bueno, y si solamente había un candidato, entonces, pues ¿para qué hubo elecciones? Bueno, por algunas razones. La primera, porque el proceso electoral tiene que cumplirse y existía el hipotético caso en el que, digo, prácticamente imposible, ¿no? Pero el hipotético caso en el que nadie votara, entonces José López Portillo no podría ser presidente, tiene que tener votos, si no, no puede ser electo. Así que bueno, tenía que hacerse el proceso para que votaran. Y la segunda, que todo el proceso electoral de, de 1976, pues no nada más es por presidente, también hay que votar en el tema federal, pues por diputados y por senadores, aparte de todas las elecciones locales. Pero bueno, entonces fue por eso que sí hubo elecciones para estas de 1976. Aunque fuera el único candidato, bueno, pues existía que nadie votara por él y entonces no podría hacerlo. Entonces se tenía que cumplir con todo el protocolo de su candidatura. Bien, ¿quién era José López Portillo? Para empezar, aquí hay un dato que tenemos que López Portillo, o sea, no es que su apellido fuera López y su segundo apellido fuera Portillo. López Portillo es su primer apellido, es un apellido compuesto. Su segundo apellido es Ipacheco. Y luego todos lo conocemos como José López Portillo, pero tenía otros dos nombres, Guillermo y Abel. Entonces, sí se pone en una situación muy complicada con este personaje, ¿no? Porque es José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco. O sea, todo eso para mencionarlo. Y su lema de campaña, el que ya les había mencionado, es la solución somos todos. Él nació en 1920 y murió en el 2004, ya a los 83 años. Y como lo habíamos mencionado, es licenciado en Derecho, también de la UNAM, precisamente igual que Luis Echeverría, igual que López Mateos, igual que Miguel Alemán. Díaz Ordaz no, Díaz Ordaz sí era abogado, pero no de la UNAM, él era de la Universidad de Puebla. Y Ruiz Cortines, él no tenía una licenciatura. Tenía estudios de contabilidad, pero no tenía estudios así como tal de licenciatura, o sea, no tenía título, pues. En su gabinete, bueno, aquí tenemos algunos reconocidos secretarios. Jesús Reyes Heroles, que un gran político que todavía tuvo una gran carrera, pero este, para estos tiempos yo creo que ya es muy, muy poco conocido. En la Secretaría de Hacienda tenía, sobre todo los dos últimos, David Ibarra Muñoz y Jesús Silva Herzog, eh, dos personajes de muy, muy alto nivel en el tema económico. Sin embargo, vamos a ver qué pasa con ellos, ¿no? Jesús Silva Herzog todavía tuvo una carrera política muy larga, lo vamos a estar viendo en varios periodos más. En este también vamos a ver la relevancia, sobre todo porque Jesús Silva Herzog fue el que estuvo al final del sexenio de López Portillo. Y David Ibarra, un personaje que a lo mejor pues no le suena para nada, porque después de ser el secretario de Hacienda en el gobierno de López Portillo se dedicó a la iniciativa privada y yo creo que ustedes van a pensar, simplemente por probabilidad, de que era un gran, gran economista, ya que él, David Ibarra, fue uno de los mayores asesores y que guió mucho, sobre todo en el primer tercio, quizá un poquito más, de lo que fue la carrera de Carlos Slim. Así que en gran parte, si Carlos Slim es el hombre más rico del mundo, es porque David Ibarra estuvo trabajando con él en el tema económico.
En la Secretaría de Programación y Presupuesto tenemos a tuvimos 4 secretarios, aunque en realidad son casi casi nada más 3, porque Ramón Aguirre nada más tuvo un periodo muy, muy pequeño. Pero el relevante es Miguel de la Madrid. Para los que ya estuvieron estudiando un poquito más, sabrán que Miguel de la Madrid va a ser el siguiente presidente. Bueno, pero lo curioso aquí es que con López Portillo se creó la Secretaría de Programación y Presupuesto. Esa secretaría no existía como tal. Eh, las actividades sí, pero la secretaría no. Esa se creó ya en el gobierno de López Portillo. Y como spoiler, va a ser una situación muy extraña porque se creó en 1976 y se disolvió sus funciones, así tal cual como estaba, las mandaron a la Secretaría de Hacienda. Digamos que se disolvió o se deshicieron de esta secretaría hasta 1992. En el periodo de 1992, el presidente era Carlos Salinas. Bueno, como spoiler les comentaba, el siguiente presidente, después de López Portillo, fue secretario de Programación y Presupuestos. El siguiente presidente de México, después de Miguel de la Madrid, va a ser Programación y Presupuesto. Y el siguiente presidente también fue secretario de Programación y Presupuesto. O sea, fueron 3 presidentes que fueron secretarios de Programación y Presupuesto. Después la disolvieron y pues ya no se pudo seguir con esa racha, pero entonces se podría decir que mientras existió la secretaría, quien era el secretario, pues parecía la maldición de ser el candidato hacia que se iba a llevar la presidencia. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Bueno, Profe, sí, ¿cuál es el nombre del economista que fue asesor de Slim también? sí, está aquí, es uno de los secretarios de Hacienda, el que está a Ajá, la mitad, David Ibarra. David Ibarra Muñoz, gracias. Sí, él fue el asesor. Dijo que en 1992 mandaron a la Secretaría de Programación y Presupuesto a la de Hacienda. Sí, o sea que la Secretaría de Programación y Presupuestos desapareció en 1992, pero sus funciones, o sea, porque había que programar y presupuestar, ¿no? Todas las funciones las mandaron a la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda, pues tiene subsecretarías dependiendo de cada tema, ¿no? Entonces, como si, como si fuera la Secretaría de Hacienda un árbol, como que le encajaron esas funciones de esa rama de la Secretaría. Ok, muchas gracias. Nada. Bien. Entonces, Profesor, sí. una vez más, ¿por qué fue que el PAN no postuló a nadie? Porque tuvo problemas internos en el propio partido, no se pusieron de acuerdo, había como que una disputa entre esos grupos, una descoordinación, y entonces cuando ya llegaba el plazo para nombrar a un candidato, no estaban organizados y pues decidieron no postular a nadie. Muchas gracias. Y de nada. Bien, así que así es como López Portillo llega a la presidencia. ¿Cuál fue su mayor logro para poder haber hecho ese salto? Pues la verdad es que se diría que ser amigo de Luis Echeverría, ¿no? Así que llega el momento, ya es presidente, llega el momento de pues la toma de posesión y dice que en su discurso, en vez de ser ese presidente
que empieza a prometer cosas, ¿no? Empieza a decir, yo voy a cambiar todo, yo voy a mejorarlos, yo le voy a dar dinero a los pobres, yo voy a hacer crecer a la economía, voy a difundir la cultura, todo lo que generalmente hacen los presidentes, de decir, yo voy a hacerlo todo. Aquí lo que hace es que corresponsabiliza a todos los sectores. Empieza a decir que a los militares les pido que sigan protegiendo al país, por ejemplo, a los empresarios que sigan confiando en la economía de nuestro país para que sigamos creciendo. Y así empieza a nombrar a muchos sectores y les pide cosas. O sea, en vez de decir yo les voy a dar todo, les pide que todos cooperen, que todos ayuden desde su rama, desde su ramo, desde su gremio, que brinden lo mejor para el bien del país, porque como él lo había dicho, ¿no? La solución éramos todos, y entonces todos teníamos que trabajar. Dijo cosas como que eran otros tiempos, también para que ubiquen esa situación, pero por ejemplo habló de que le pedía a las mujeres, por ejemplo, les pidió que ayudaran con su intuición para que caminaran junto con nosotros para el bien del país. A los maestros que siguieran apoyando a las nuevas generaciones, y así fue. Pero llegó el momento de hablar de la gente pobre, y ahí es donde viene la parte, pues, como que más emotiva y que enardeció a la, al público que estaba ahí y en general a la población del país. Dijo esto a los desposeídos y marginados: si algo pudiera pedirles, sería perdón, por no haber acertado todavía en sacarlos de su postración. Y ya vienen los demás, ¿no? Pero les expreso que todo el país tiene conciencia y vergüenza por el rezago y todo esto, ¿no? Pero esta parte de a los desposeídos y marginados, si algo pudiera pedirles, sería perdón, fue algo que rompió un paradigma y que rompió todo el esquema que se tenía, ¿no? Perdón que les insista mucho de esto, pero también recuerden que fue hace muchos años, ¿no? Fue hace muchos, muchos años que, que pasó, hace 50, que el ser supremo, el presidente, en vez de decirnos que nos va a salvar, está pidiendo ayuda y que a los pobres les está pidiendo perdón, fue algo, pues, muy impactante para la población. Y después de esto, a todos les pido que participen ahora y siempre, porque esta es la última parte de su discurso, fue precisamente el cierre. Y dijo que México ha vivido, México vive, México vivirá y viva México, ¿no? O sea, terminó con un viva México, claro que con discurso político, pero pues sabemos que a los mexicanos nos gusta mucho cuando dicen el viva México. Así que este cierre de discurso fue grandioso y nos hizo pensar, o hizo pensar a la población que sí, que era verdad, que entre todos teníamos que trabajar juntos para sacar al país adelante, que sí nos habíamos ido a crisis, pero que si todos le echábamos ganas, íbamos a poder pues levantarnos y crecer. En la segunda viñeta, creo que se llama así, en el segundo punto, por decirlo así, fue la estrategia con la que íbamos a trabajar en este sexenio. Cuando uno tiene un proyecto de inversión, generalmente lo que uno tiene que hacer primero no es crecer, sino recuperar lo que hemos invertido o los préstamos que hayamos tenido, ¿no? Lo vimos al principio del semestre, que se vivió en la revolución, ¿no? Después de la revolución, lo que necesitaba México era recuperarse. Una vez que se recuperara, pues estabilizarse y ya después crecer, ¿no? Eso lo estuvimos viendo, ¿no? O sea, con Álvaro Obregón, con Plutarco Elías Calles, vimos toda esa parte de la recuperación, ¿no? Creando instituciones, el sistema financiero mexicano, la estabilidad política y cosas así. Luego, mantenernos. Y ya fue cuando pues estuvo Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, y luego ya un crecimiento que se vio con Miguel Alemán al industrializar al país y con el desarrollo estabilizador, pues muchísimo más. Todo eso que estuvimos viendo de 1920 a 1976, todo eso
José López Portillo lo quería hacer en un solo sexenio. Iba a ser un trabajo muy complicado, pero lo dividió el sexenio en tres partes, que precisamente son esas: 2 años de recuperación, 2 de consolidación y 2 de crecimiento acelerado. Sabía que no iba a ser fácil y sabía que no podía andar inventando cosas. Sabía que lo primero que teníamos que hacer era recuperarnos. Así que esta estrategia, que también se mencionó en el discurso de apertura, pues era lógico, y eso también hablaba de que le diera confianza a la población, a los empresarios, a los obreros, a los campesinos, a todos los sectores, porque veíamos que no estaba inventando cosas, ¿no? Como que sí tenía una coherencia lo que se estaba proponiendo. Así que así es como inicia el sexenio de José López Portillo. Sin embargo, la situación cambió muy intensamente. Eh, Hay un periodo, en la actualidad ya es más corto, pero hay un periodo en el que se le llama el presidente electo, en el que ya ganó las elecciones, pero todavía no toma la presidencia. Antes las elecciones se hacían en el primer domingo de julio y tomaban posesión el 1 de diciembre. En la actualidad las elecciones son el primer domingo de junio, o sea, un mes antes, y la toma de posesión es el 1 de octubre, 2 meses antes de lo que se hacía en los periodos que estamos viendo. Durante este periodo en el que él fue presidente electo, pues ya tenía cierta información porque tiene que organizarse con el presidente que va de salida, para lo que se va a crear, para las modificaciones que se van a hacer, etcétera. Mientras está en este periodo, le dijeron que se habían descubierto nuevos yacimientos de petróleo en Campeche, sobre todo en la zona de Campeche. En realidad fue en todo el Golfo, pero el lugar más importante fue la zona de Campeche. Para los que hayan tenido la oportunidad de visitar Campeche, está, por ejemplo, Ciudad del Carmen o algunas zonas de Tabasco, como Ciudad Pemex, precisamente. Toda esa zona del Golfo son zonas petroleras donde tienen una vida así como que hasta algo diferente, porque por las calles ves gente trabajadora de Pemex, pero por todos lados, ¿no? Porque hay mucha abundancia de ese trabajo ahí. Bueno, pues en ese momento, en los años 70, se habían descubierto nuevos yacimientos de petróleo y que lo primero que hizo López Portillo fue que una vez que tomó posesión fue a que se hicieran las investigaciones para corroborar que efectivamente eran reales esos nuevos yacimientos y pues sí, resulta que sí existían. ¿Qué pasa? Que un ejemplo que muchas veces pongo es que si ustedes estuvieran en su casa y de repente tienen que hacer una excavación o algo así y se encuentran un cofre con, con lingotes de oro, uno diría, bueno, ¿ya automáticamente soy millonario? La respuesta es que, pues, depende más o menos, ¿no? Porque, ¿qué podrían hacer ustedes con ese oro? O sea, no pueden ir con su lingote a la tienda y decirle, ¿me da un refresco? Porque el de la tienda no sé si sepa el tipo de cambio, ¿no? De lingote de oro a refresco o a papas, ¿no? Bueno, el chiste es que no es efectivo. Tendrían ustedes que, pues, venderlo, obtener bonos, obtener cheques por ese lingote de oro para que con ese dinero ya puedan ustedes ahora sí comprar cosas. Lo mismo pasaba acá. Teníamos esos yacimientos, pero no éramos millonarios todavía porque, primero que nada, había que sacarlo. Pero ¿cómo sacarlo si no tenemos recursos? Bueno, pues una alternativa es pues pedir un préstamo para que podamos obtener la infraestructura para extraer el petróleo y una vez que tengamos el petróleo, venderlo en el comercio exterior y con ese dinero pues ya pagamos nuestras deudas y hacemos crecer al país. Esa fue la idea y eso fue lo que se hizo. Así que
como teníamos, o sea, una cantidad de petróleo enorme, enorme, o sea, ya nos veíamos como países árabes, pues lo que empezamos a hacer fue que, sí, 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 o sea, préstamos y préstamos y préstamos para que pudiéramos sacar el petróleo. Lo sacamos, lo sacamos, lo sacamos, empezamos a venderlo. Sin embargo, pues esto fue desde el principio del sexenio de López Portillo, en el 76, en el 77, 78, que fue todo este auge del petróleo, pero en 1982 se cayeron los precios del petróleo, se cayó la demanda de petróleo y eso provocó que tuviéramos deudas muy grandes que no teníamos el dinero para pagarlas. Como se habían, nos habíamos endeudado a tasas de interés muy grandes, porque pues no importaba, porque como teníamos petróleo, íbamos a poder pagarla sin ningún problema. A fin de cuentas, el mercado pues lo teníamos controlado por la abundancia de petróleo. Cuando ya se caen el precio del petróleo y la demanda de este producto, pues nos quedamos con deudas grandes a tasas de intereses muy grandes, lo que ocasionó que otra vez se diera una crisis peor que la de Luis Echeverría. Y eh, para tratar de mediar las cosas, para tratar de que el barco no se le hundiera, lo que hizo fue que lanzó 2 decretos al final de su sexenio, que nacionalizó los bancos privados del país, o sea, la banca la privatizó para que los banqueros no pudieran estarnos. Es una estrategia que a lo mejor de primera instancia les va a sonar medio lógica, pero pues no funciona así de sencillo. Comprar todos los bancos y así del país para que así pudiéramos tener un poquito de control de las tasas de las tasas que debíamos, ¿no? Y también que una regla que todavía más o menos sigue en nuestros días, un control en el cambio, un control de cuando uno hace una transacción de pesos a dólares. O sea, por ejemplo, en la actualidad, si ustedes tienen $1,000,000 en su maleta y quieren ir a cambiarlos por pesos, no se puede. Hay un límite por día, por persona, para hacer cambios. Esto en la actualidad se sigue manteniendo, pero ahora ya el tema más bien es por el lavado de dinero. Pero este tipo de controles de cambio se hicieron desde el 82 con José López Portillo. ¿Dudas con esto que hemos visto? No, todo Ok, bien. muy bien. ¿Cómo es que nos volvimos tan importantes con el petróleo y cómo es que nos dominábamos el mercado? Bueno, pues para eso hay que ver el contexto global. En primer lugar, yo les preguntaría, ¿qué tenemos de trasfondo? Y ustedes rápidamente deben de decir la Guerra Fría y Fidel Velázquez en la CTM, ¿no? Bueno, aparte de eso, ¿qué estaba pasando? Hubo un conflicto en el Medio Oriente entre Israel y los países árabes. Estados Unidos apoyó a Israel y por lo tanto los árabes decidieron hacer como una especie de protesta y dejaron de venderle, bueno, a Estados Unidos y a los aliados en general, ¿no? Entonces decidió dejar de venderles petróleo a Estados Unidos y a Europa. Al mismo tiempo que se está dando esta situación, o sea, los árabes tenían el control del mercado. Así que ellos creyeron que tenían eh, el control sobre los países dependientes del petróleo. Así que si yo soy el mayor productor de petróleo, el que más petróleo tiene en el mundo, y amenazo a Estados Unidos y a Europa que ya no les voy a vender, entonces Estados Unidos y Europa tendrán que refugiarse en los otros países que tienen petróleo, no tanto como los árabes, pero que sí tienen. Así que en automático, con este puro punto, México se volvió muy importante para Estados Unidos y Europa, porque pues ya era uno de los que también tenía petróleo que podía venderles. Pero a esto se le adhirió los nuevos yacimientos que les mencioné en la zona del Golfo de México.
Por lo tanto, Estados Unidos y Europa, que necesitaban mucho petróleo, tienen que recurrir a México, que pues les podía vender. Sin embargo, con estos nuevos yacimientos se dan cuenta que México les puede proveer la demanda que ellos requerían. Por lo tanto, ya no necesitaban a los árabes para que los amenazara con no venderles. Por lo tanto, México se volvió una gran potencia para este tema, ¿no? Quieren mucho petróleo y yo lo tengo. Así que esto sonaba como que el crecimiento más grande de México que se pudo haber tenido, mucho más que hasta el desarrollo estabilizador, porque aquí teníamos el mercado, ¿no? O sea, eran los ingredientes ideales para obtener lo máximo. Así que se abandonó eso de que 2 años de austeridad, digo, 2 años de recuperación, 2 de consolidación y 2 de crecimiento, no, ya no importó, porque como teníamos mucho petróleo, entonces más bien toda la economía se basó lo que se conoce como la petrolización de la economía. Todos los préstamos, toda la inversión del país era para sacar el petróleo. Y claro que sonaba bien porque teníamos allá los compradores y querían mucho y nosotros teníamos mucho. Fue el sueño de cualquier presidente, ¿no? Yo creo que cuando llega a la presidencia, llegar y decir que tienes esto es ideal. Una vez que tuvimos los préstamos y que empezamos a tener el auge del petróleo y eso, bueno, pues empezó a despilfarrar lo que le conocen como el síndrome del nuevo rico en cosas en grandes proyectos que no tenían igual como que no nos daban ganancias, pero pues los podíamos hacer porque teníamos petróleo, ¿no? Había algo de desempleo, pues creamos más burocracia, ¿no? Creamos más instituciones, como la Secretaría de Programación y Presupuesto, creamos más instituciones, contratamos a más gente y pues se aumenta la burocracia. Y la corrupción, ¿no? O sea, no importaba porque como teníamos petróleo, no importaba porque como teníamos esas reservas, pues hasta para la corrupción alcanzaba. Sin embargo, lo lógico, y que es algo que a mí me extraña que no se haya podido prever, es que, ¿qué pensaban, no? Que los árabes se iban a quedar con su petróleo para siempre. ¿Qué pensaban? Que los árabes iban a decir, no, nunca te voy a volver a vender. Pues sí, ellos también dependen del petróleo. Así que en el 82, pues regresaron al mercado. México vendía el barril de petróleo a $36. Cuando los países árabes regresan al mercado y dicen que, bueno, pues ya, después de que se resolvieron los problemas con Estados Unidos y Canadá, digo, Estados Unidos y Europa, entran al mercado y sus barriles los venden a $4. Entonces, ¿a quién le compras tú? ¿Al que los venden $4 o al que te los venden 36? Claro que tiene que haber fidelidad, no sé, estrategias, relaciones diplomáticas y todo eso, pero seamos sinceros, ustedes que manejan muy bien el tema financiero de riesgos, pues saben que se fueron por el más barato, ¿no? Y aparte la diferencia era muy grande. José López Portillo, creyendo que todavía tenía el control de esta situación, amenazó a los compradores y dijo que si no le compraban a México, entonces ya no les iba a vender. Y aparte, le subió $2 más al precio. ¿Qué hizo Estados Unidos y Europa? Pues de inmediato se fueron con los árabes. Otro punto es que Estados Unidos y Europa también buscaron otras alternativas energéticas. Por eso es que ahí comienzan a pensar ya en la energía solar, en la energía eólica, en la energía nuclear, en otras alternativas para ya no depender tanto del petróleo. Y eso hizo que, pues, se bajara la demanda del petróleo. ¿Qué pasó? Hay menos gente que requiere petróleo. Hay más vendedores y a mejores precios. ¿Qué le provocó a México? Pues una crisis de endeudamiento, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no?
en el febrero, el 18 de febrero, y sí lo pongo un poco puntual, el 18 de febrero, porque fue ya como que en las últimas semanas, se devaluó y que estaba en más o menos en 20 pesos por dólar, se fue a 46. Todavía en agosto la crisis se puso muy intensa y llegó a irse hasta los 100 pesos por dólar y luego ya más o menos se ajustó como en los 70, a los 70 pesos, ¿no? En la actualidad está como en 20 pesos, ¿no? También por dólar. Bueno, pues imagínense que de 20 se fueran hasta los 70 en cuestión de medio año, ¿no? O sea, imagínense la situación tan complicada. Y la deuda externa que teníamos de 20,000 millones de dólares se fue a 85,000 millones de dólares. Una situación catastrófica para el país, ¿no? Un endeudamiento brutal, infraestructura que se desperdició por andar haciendo cosas faraónicas, corrupción, creando burocracia, y ahora todo, ¿cómo voy a mantener a todos esos empleados, ¿no? O sea, fue muy, muy crítico. Y tenemos aquí a Jesús Silva Gerson, que les había mencionado que íbamos a estar viendo, el secretario de Hacienda. Llegan y le dicen que, pues la situación está muy complicada, ¿no? ¿Qué está pasando? Y entonces él dijo, no, no, no hay ningún problema, solamente estamos teniendo una crisis de caja. Para los que no sepan qué es una crisis de caja, es cuando ustedes no tienen fluidez o efectivo para algún proyecto. Hagan de cuenta que tienen una empresa que tiene mucho inventario, ¿no? Entonces necesitan comprar algo y dijeron, híjole, es que tengo una crisis de caja, o sea, no tengo el efectivo para comprarlo, pero claro que tengo mi infraestructura, mis cosas, mi inventario, o sea, tengo mi empresa, tiene todo, pero me falta liquidez, no me falta fluidez para comprar cosas. Esa es la crisis de caja. Hagan de cuenta que ustedes van a los tacos, ¿no? Y llegan a los tacos y sacan su tarjeta Black de crédito y les dice el de los tacos, híjole, lo que pasa es que yo no acepto tarjeta. Y ustedes dicen, híjole, es que yo sí tengo dinero, ¿no? O sea, estoy muy bien acomodado económicamente, pero no tengo efectivo para pagar los tacos. Esa es una crisis de caja, ¿no? Para que tengan así como una analogía. Entonces, la situación estaba muy crítica. En agosto del 82 estábamos así como que en caída impresionante, pero Jesús Silva Gerson, para que la población no se asustara, dijo que solamente era una crisis de caja. Teníamos el petróleo, todo iba a estar bien, solo nos faltaba algo de liquidez para pagar nuestras deudas. A los pocos días, ¡pras! La crisis económica brutal que se le cayó o que le cayó a todo el país. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo bien, muchas gracias. ¿Algún comentario, algo extra que quieran agregar? ¿De cuánto había dicho que habíamos tenido la deuda externa antes de que cayera a 85,000 Ajá. millones? Se los voy a comentar completo. Al final del sexenio de Díaz Ordaz, la deuda externa era de 4,000 millones de dólares. Al final del sexenio de Luis Echeverría, la deuda externa estaba en más o menos 20,000 millones de dólares. Y al final de López Portillo se fue hasta los 85,000 millones de dólares. Ok, muchas gracias. De nada. Bien, me gustaría continuar con esta situación, pero bueno, le cerramos aquí para el tema que fue el tema de la economía y la petrolización de nuestro país y cómo algo que pudo haber sido muy bueno con un mal manejo hizo que en vez de ser un país multimillonario como son los países árabes, nos fuimos a una crisis económica de las peores que hemos tenido en nuestro país. Entonces, si no tienen más dudas y comentarios, nos vemos la siguiente clase.